trascendido en las últimas horas que hubo un bombardeo en un campamento guerrillero donde estaban unos niños. El señor ministro de la Defensa, Diego Molano, nos atiende a esta hora. Señor ministro, muy buenos días. Mire, no le quito tiempo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Julio, aquí hubo una operación militar hace 8 días en Calamarga, Guaviare, donde nuestro ejército y nuestras fuerzas militares desarrollaron un operativo contra Gentil Duarte y su estructura. Ese día, después de la operación, pues lo primero hay que preguntarse quién es Gentil Duarte. Gentil Duarte es el peor de los terroristas que tiene Colombia y la mayor amenaza. Fue responsable del ataque en Miraflores, del secuestro de 100 policías, de la muerte de más de 20 soldados. O sea, aquí estamos, es un operativo contra una estructura de narcoterroristas. Se desarrolló un operativo de ese operativo y ese bombardeo. 12 personas fueron muertas en el desarrollo de esas operaciones, 5 fueron capturadas, 2 de ellas jóvenes combatientes que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese desarrollo de esa operación, por supuesto, será la Fiscalía la que determine si allí había jóvenes y qué edad y qué sexo tenían. Pero aquí lo que está claro es que el operativo fue contra un campamento de una organización narcoterrorista que atente, que puede poner en riesgo a la sociedad colombiana. Sí, ministro, sin embargo, no nos responde la pregunta. Mire, las diferentes organizaciones de derechos humanos en el departamento de Guaviare dan nombres propios. Rosa María Jaramillo, 9 años, Zaira Ruiz, 13 años, Karen Carleli Chávez, 16 años. Y así el listado sigue de menores de edad que estarían precisamente en este punto donde se realizó el bombardeo. En este caso, por información e inteligencia, ¿ustedes tenían pleno conocimiento que habían estos menores en esta zona en el momento del operativo? Para el desarrollo del operativo se aplica el derecho internacional humanitario y el desarrollo de la operación fue contra una estructura de alias Gentil Duarte que tiene una organización narcoterrorista. Uno no puede creer, o lo que están diciendo algunos, como dicen allí, que aquí lo que había era una escuela de formación, no había un campamento terrorista. ¿Qué se encontró allí después del operativo? 12 personas fallecidas en desarrollo de las operaciones, se encontraron 7 fusiles, 2 ametralladoras, una subametralladora, un lanzagranadas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Aquí se aplicó el derecho internacional humanitario y lo que había información es que había jóvenes combatientes que podían y que hacen parte de la Ministro, sigue sin responder. O sea, porque y le vuelvo a repetir los nombres. Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, 9 años. 9 años. Zaira Ruiz Guerrero, 13 años. Jonathan Sánchez Zambrano, 10 años. O sea, si se confirman esas identidades y esas edades, ¿esos niños de 9, 13 y 10 años son terroristas? No, lo primero es la información en el desarrollo de los operativos es legítima porque allí había una estructura de Gentil Duarte que atenta contra la sociedad colombiana. Esa información de qué tipo de las personas, las edades, la puede dar sobre la Fiscalía. Es que aquí también hay una guerra jurídica, una guerra política de dar información para buscar deslegitimar a nuestro ejército en el desarrollo de unas operaciones que son legítimas y que cumplen con todos los establecidos en el derecho internacional humanitario. Y por supuesto, será la Fiscalía la que determine la edad, el sexo de quienes participan allí. Aquí se desarrolló una operación legítima contra una organización narcoterrorista liderada por un narcoterrorista como Gentil Duarte, que ha tenido más de 45 acciones contra la población civil, 106 acciones contra la fuerza pública, destrucción de atentados terroristas de más de 20 acciones. Aquí los que son responsables para los jóvenes máquinas de guerra es la decisión. Sí, ministro, pero le repito, o sea, esos niños para una operación de esta no se tiene ninguna consideración porque le estoy hablando las edades, 10, 13, 12 años, 9, 13, 16. O sea, no hay consideración de ningún tipo si hay en un campamento donde se hace inteligencia y se identifica que hay niños de esa edad, igual se sigue adelante con la operación. En el derecho internacional humanitario, cuando usted hace la valoración, lo que es claro que quienes están en un campamento
participan de las hostilidades y pueden poner en riesgo el desarrollo de la operación, se debe hacer por el bien superior de protección a los demás, porque participan de las hostilidades. Y en esa medida, lo más importante es que en la información de inteligencia para desarrollar esa operación se tuvo, porque había una estructura que tenían y protegían a un terrorista, que estaban diseñando y planeando acciones terroristas. Aquí no estamos en un sitio que estaba cerca a un centro poblado, era en la mitad de la selva, donde lo que había era protección a un terrorista como Gentil Duarte, con una estructura que lo protege a él. No conozco el caso de qué pasa con el reclutamiento forzado, y aquí no estamos hablando de unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra por esta organización. Y si es la única fuente oficial, la Fiscalía, la que puede determinar quiénes estaban ahí, de dónde sacaron esos nombres, esas edades, a mí me parece que aquí eso hace parte de la guerra política, que lo que busca es quitarle legitimidad a nuestra fuerza pública. Ministro, ¿me escucha? Ministro. Aló, qué pena, Julio, se cortó la comunicación. Ministro, pero mire, hablando de los protocolos internacionales y para terminar a la pregunta de Félix y de Diego, si en una operación como esta, que está sustentada en inteligencia humana, que le ha informado a nuestro ejército, aquí hay un campamento de terroristas y pueden proceder a bombardear, esa operación de inteligencia determina que hay menores en ese sitio, ya sean menores con fusil y con camuflado guerrillero, ¿la operación continúa así haya menores? Aquí lo que tenemos es una fuerza pública que desarrolla operaciones legítimas y usa la fuerza para defender y desmantelar esas organizaciones que pueden atentar contra la sociedad. Y quienes están en el campamento son considerados parte de las utilidades porque son combatientes. Por supuesto, aquí la pregunta de fondo es, ¿quiénes son los responsables de reclutar a los jóvenes y convertirlos en máquinas de guerra? Son esas organizaciones, no es el Ejército Nacional. ¿Quiénes son los responsables de que esto siga sucediendo? Y el Senado no consideraron. No. Se nos fue la llamada, pero Félix, está claro, la respuesta es sí. Si hay menores que hacen parte de la máquina de guerra, Julio, el bombardeo continúa. No, señor. Eso está claro en los protocolos de derechos humanos. María Camila, usted me está diciendo no, señor. Yo no lo dije, lo dijo el ministro. Lo dijo el ministro, pero sí, yo pero le digo... usted me dice no, señor, quedo yo como si fuera el autor de la frase. No. Le digo yo, Julio, que he estudiado el tema de protocolos antes de firmar un protocolo para un bombardeo. El comandante de las fuerzas militares tiene esa instrucción de inteligencia de las fuerzas militares en donde y les dicen, mire, hay menores, hay personas adultas, todo eso lo tienen que tener en cuenta antes de firmarlo, Julio. Eso está en los protocolos. Pero eso el ministro se lo tiene que decir usted. Claro. Se lo tiene que decir al señor ministro, no a mí, porque yo no fui el que dio Lo entiendo, Julio, lo entiendo, pero creo que el ministro está mal informado. Sí, señor. El ministro, yo repito lo que dijo el ministro, si ahí hay menores con fusil reclutados y que hacen parte de la máquina de guerra, serán bombardeados, porque eso es parte de los protocolos internacionales. Dice el ministro, María Camila dice, eso no dicen los protocolos. Al ministro le voy a buscar el protocolo en donde dice exactamente qué hay que tener en cuenta antes de firmar un bombardeo. Vamos a mirar el protocolo y en segundos regresamos. Gracias, María Camila. He trascendido en las últimas horas que hubo un bombardeo en un campamento guerrillero donde estaban unos niños. El señor ministro de la Defensa, Diego Molano, nos atiende a esta hora. Señor ministro, muy buenos días. Mire, no le quito tiempo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Julio, aquí hubo una operación militar hace 8 días en Calamarga, Guaviare, donde nuestro ejército y nuestras fuerzas militares desarrollaron un operativo contra Gentil Duarte y su estructura. Ese día, después de la operación, pues lo primero hay que preguntarse quién es Gentil Duarte. Gentil Duarte es el peor de los terroristas que tiene Colombia, y la mayor amenaza. Fue responsable del ataque en Miraflores, del secuestro de 100 policías, de la muerte de más de 20 soldados. O sea, aquí estamos, es un operativo contra una estructura de narcoterroristas. Se desarrolló un operativo de ese operativo y ese bombardeo. 12 personas fueron muertas en desarrollo de esas operaciones, 5 fueron capturadas, 2 de ellas
jóvenes combatientes que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese desarrollo de esa operación, por supuesto, será la Fiscalía la que determine si allí había jóvenes y qué edad y qué sexo tenían. Pero aquí lo que está claro es que el operativo fue contra un campamento de una organización narcoterrorista que atente, que puede poner en riesgo a la sociedad colombiana. Sí, ministro, sin embargo, no nos responde la pregunta. Mire, las diferentes organizaciones de derechos humanos en el departamento de Guaviare dan nombres propios. Rosa María Jaramillo, 9 años. Zaira Ruiz, 13 años. Karen Carleli Chávez, 16 años. Y así el listado sigue de menores de edad que estarían precisamente en este punto donde se realizó el bombardeo. En este caso, por información e inteligencia, ¿ustedes tenían pleno conocimiento que habían estos menores en esta zona en el momento del operativo? Para el desarrollo del operativo se aplica el derecho internacional humanitario y el desarrollo de la operación contra una estructura de alias Gentil Duarte que tiene una organización narcoterrorista. Uno no puede creer, o lo que están diciendo algunos, como dicen allí, que aquí lo que había era una escuela de formación, no había un campamento terrorista. ¿Qué se encontró allí después del operativo? 12 personas fallecidas en el desarrollo de las operaciones, se encontraron 7 fusiles, 2 ametralladoras, una subametralladora, un lanzagranadas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Aquí se aplicó el derecho internacional humanitario y lo que había información es que había jóvenes combatientes que podían y que hacen parte de las Ministro, sigue sin responder. O sea, porque y le vuelvo a repetir los nombres. Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, 9 años. 9 años. Zaira Ruiz Guerrero, 13 años. Jonathan Sánchez Zambrano, 10 años. O sea, si se confirman esas identidades y esas edades, ¿esos niños de 9, 13 y 10 años son terroristas? No, lo primero es la información en el desarrollo de los operativos es legítima porque allí había una estructura de Gentil Duarte que atenta contra la sociedad colombiana. Esa información de qué tipo de las personas, las edades, la puede dar solo la Fiscalía. Es que aquí también hay una guerra jurídica, una guerra política de dar información para buscar deslegitimar a nuestro ejército en el desarrollo de unas operaciones que son legítimas y que cumplen con todos los establecidos en el derecho internacional humanitario. Y por supuesto, será la Fiscalía la que determine la edad, el sexo de quienes participan allí. Aquí se desarrolló una operación legítima contra una organización narcoterrorista liderada por un narcoterrorista como Gentil Duarte, que ha tenido más de 45 acciones contra la población civil, 106 acciones contra la fuerza pública, destrucción de atentados terroristas de más de 20 acciones. Aquí los que son responsables para los jóvenes máquinas de guerra es la decisión. Sí, ministro, pero le repito, o sea, esos niños para una operación de esta no se tiene ninguna consideración porque le estoy hablando las edades, 10, 13, 12 años, 9, 13, 16. O sea, no hay consideración de ningún tipo si hay en un campamento donde se hace inteligencia y se identifica que hay niños de esa edad, igual se sigue adelante con la operación. En el derecho internacional humanitario, cuando usted hace la valoración, lo que es claro que quienes están en un campamento participan de las hostilidades y pueden poner en riesgo el desarrollo de la operación, se debe hacer por el bien superior de protección a los demás, porque participan de las hostilidades. Y en esa medida, lo más importante es que en la información de inteligencia para desarrollar esa operación se tuvo, porque había una estructura que tenían y protegían a un terrorista, que estaban diseñando y planeando acciones terroristas. Aquí no estamos en un sitio que estaba cerca a un centro poblado, era en la mitad de la selva, donde lo que había era protección a un terrorista como Gentil Duarte con una estructura que lo protege a él. Yo conozco el caso de qué pasa con el reclutamiento forzado y aquí no estamos hablando de unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra por esta organización. Y si es la única fuente oficial, la Fiscalía, la que puede determinar quiénes estaban ahí, de dónde sacaron esos nombres, esas edades, a mí me parece que aquí eso hace parte de la guerra política, que lo que busca es quitarle legitimidad a nuestra fuerza pública. Ministro, ¿me escucha? Ministro.
Aló, qué pena, Julio, se cortó la ministro, comunicación. pero mire, hablando de los protocolos internacionales y para terminar a la pregunta de Félix y de Diego, si en una operación como esta, que está sustentada en inteligencia humana, que le ha informado a nuestro ejército, aquí hay un campamento de terroristas y pueden proceder a bombardear, esa operación de inteligencia determina que hay menores en ese sitio, ya sean menores con fusil y con camuflado guerrillero, ¿la operación continúa así haya menores? Aquí lo que tenemos es una fuerza pública que desarrolló...